Buenas tardes. Comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Si estuvisteis el mes pasado en el retiro, recordaréis que hablé de la gravísima situación en que se encuentra la Iglesia con un riesgo evidente de cisma, no solamente provocado por la actitud o las decisiones de una parte de la Iglesia Católica en Alemania, sino secundado por otros países y también por muchos obispos, cardenales, sacerdotes en otros sitios del mundo. Pero meditando sobre la causa, no solamente la consecuencia, sino la causa, al final lo que hay que concluir es que detrás de todo está el demonio. Y es importante tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta también saber cómo actúa el demonio. Santo Tomás de Aquino decía que hay un pecado que es mayor que todos los demás pecados, más grave que todos los demás pecados, más grave que todos los otros pecados graves, decía Santo Tomás. Y decía él, escribe y dice, es más grave que la infidelidad, por ejemplo, es más grave que la lujuria y es más grave incluso que el homicidio. Bueno, ¿qué pecado es aquel que puede llamarse el padre de todos los pecados? Ese pecado es la soberbia. Y cuando miro la situación, repito, en la Iglesia, en Alemania en concreto, en tantos países, me doy cuenta de que el fondo es siempre acción del demonio a través de las tentaciones de la soberbia. Por eso hoy he pensado, también porque estamos en Cuaresma, dedicar esta meditación no a hablar de lo mal que están las cosas, sino de esta raíz de lo mal que están las cosas, de cómo actúa el demonio tentándonos para que cometamos el pecado de la soberbia. Y también le pido a Dios que me dé tiempo, es decir, que sea capaz de ser breve para poder decirlo todo, también cómo tenemos que vencer esas tentaciones de la soberbia. Por supuesto que hay muchas manifestaciones de la soberbia. He señalado 7 manifestaciones de la soberbia, o sea, 7 tentaciones ligadas al pecado de la soberbia, o 7 maneras de ser soberbio. Quisiera que las cosas que voy a decir sirvieran como un examen de conciencia para cada uno. No tanto como algo que vemos reflejado en los demás, que seguramente eso sucede, ¿no? Esta persona, mi marido, es así, bueno, mi mujer, mis hijos, sino más bien un examen de conciencia para uno mismo. ¿Esta forma de vivir la soberbia la tengo yo? De lo que se trata es de ver la paja en el ojo ajeno, o la viga, porque a veces no es paja sino viga. Entonces hay que empezar por examinarse uno mismo y ver que también nosotros estamos tentados por el demonio con este pecado que es el mayor y el más peligroso de todos los pecados. Primera tentación o primera manifestación del pecado de la soberbia. Voy a ir de menos a más, siendo todas ellas muy graves. La soberbia de la vista, la pornografía. Es una época, la nuestra, descarada, a todos los niveles.
para la publicidad. En cualquier película, no ya películas que antes llamaríamos X, sino cualquier película con escenas, prácticamente imposible que eso no ocurra. Incluso hasta películas dedicadas a niños. Walt Disney ha asumido ya la ideología de género y tienen que sacar hasta en los dibujos animados algún tipo, no manifiesto, pero sí insinuado, de relación lésbica, por ejemplo. Y eso es algo que nos hiere quizás sin darnos cuenta. La pornografía, bien la pornografía brutal de los vídeos, o bien esa pornografía encubierta, más disimulada, que se digiere sin darse cuenta, porque estás viendo una película y aparecen esas escenas y estás en tu casa y a ver qué haces. Y bueno, esa pornografía que a veces está también por las calles, que sin pudor ninguno, que antes sí existía, eso te va haciendo daño y va apoderándose de ti de tal forma que caes en esa soberbia de la vista, y es considerar que puedes verlo todo sin que pase nada. La soberbia de la vista es el principio, y es algo con lo que tenemos que estar especialmente alerta para nosotros y para los demás, especialmente para aquellos que somos responsables de ellos. Los hijos, el control de los teléfonos, el control de los WhatsApps, el control de los ordenadores, de los videojuegos. Eso de pensar que tú puedes verlo todo sin que te pase nada, eso es soberbia. Tú no puedes ponerte al alcance del demonio sin que el demonio te muerda. Tienes que mantener una distancia y, por lo tanto, vivir la modestia. La modestia, empezando por la modestia de los ojos, que son las ventanas del alma. Primera cosa, por lo tanto, cuidado con la soberbia de la vista. La soberbia de la vista, que consiste en creer que puedo verlo todo sin que tenga consecuencias sobre mí. No. Todo tiene consecuencias, más o menos según lo que veas. Y tienes que cuidarlo especialmente para aquellos con los cuales tienes una responsabilidad. Segunda soberbia. La soberbia de la carne, la de la vista y la de la carne. ¿Cuál es la soberbia de la carne? Pensar que puedo tener relaciones sin llegar a lo peor y que tampoco pasa nada. Estamos viendo cada vez más cómo se rompen matrimonios debido a que uno de los dos mantiene una relación con otra persona que quizá vive en otro país y que esa relación va subiendo de tono. Y piensas que no ocurre nada porque no está siendo infiel debido a que no hay contacto físico. En este momento es imprescindible volver a predicar la virtud de la castidad. Que cuando se habla de la virtud de la castidad, se piensa generalmente solo en los sacerdotes. Pero también los casados tenéis que vivir la virtud de la castidad. La virtud de la castidad como un casado, no como un sacerdote. Pero también hay una virtud de la castidad que vivir dentro del matrimonio. No es que dentro del matrimonio puedes hacer lo que quieras. Lo mismo que no puedes ver lo que quieras sin pagar el precio de que eso te haga daño, tampoco puedes hacer lo que quieras, ni siquiera con tu esposa o con tu esposo. Y mucho menos con personas fuera del matrimonio.
ligado a esto, a la necesidad urgente de vivir de nuevo la castidad y de plantearlo, ligado a esto está también el control del propio cuerpo. ¿Cómo se va a hacer ese control? Cada uno tendrá que ver, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene un cuerpo diferente. Si a mí me dicen, tienes que hacer penitencia dejando de fumar, diría, pues qué fácil, porque no he fumado nunca, ¿no? Bueno, si me dicen, tienes que hacer penitencia dejando de comer dulces, me cuesta mucho. Pero a lo mejor a otro lo que le cuesta es hacer penitencia dejando de fumar y no dejando de comer dulces que no le gustan. Es necesario volver, repito, a practicar la virtud de la castidad intensamente, empezando por el control del propio cuerpo a través de una ascética equilibrada, no una ascética que nos haga sufrir o que nos impida disfrutar de la vida, no, una ascética equilibrada. Esto llevamos demasiado tiempo sin decirlo, sin enseñarlo y sin practicarlo. Aprovecho que estamos en Cuaresma. Y creo que es tradicional en esta época buscar algún tipo de penitencia con el que controlar nuestro cuerpo, algún tipo de mortificación. Sé que esto no está de moda y que resulta para algunos como si les mentaran el demonio, pero justamente es que es el demonio el que nos ha hecho creer que somos dueños de nuestro cuerpo y que podemos darle a nuestro cuerpo todo lo que nos pida sin ningún tipo de sacrificio. Esto es soberbia. Lo mismo que es soberbia pensar que puedes verlo todo sin que te pase nada, es soberbia pensar que puedes comerlo todo o beberlo todo o tocarlo todo sin que te pase nada. El control de tu cuerpo es fundamental para poder llevar una vida honesta y casta. Vale, por supuesto, para los sacerdotes y vale también para los casados. Aunque no esté de moda, hay que insistir en vivir y practicar la virtud de la castidad. La soberbia consiste en creer que no pasa nada. Una vieja máxima decía, el que evita la tentación, evita el pecado. Y esto vale para la vista y vale para el cuerpo. Tercera soberbia. Vamos, como digo, de menos a más. La soberbia de la seguridad. Es nuestra psicología la que entra aquí en juego. Estamos hechos para andar sobre tierra, no para andar sobre el agua o para volar sobre las nubes. Necesitamos un suelo firme. Lo necesitamos, nuestra psicología lo necesita. Pero muchas veces, pero que muchísimas veces, esto no es posible. No podemos tenerlo todo atado y bien atado. Nos cuesta muchísimo fiarnos. Cuanto más mayor te haces, más desconfiado te vuelves, porque has sufrido a lo largo de tu vida desengaños. Personas de las que te fiaste que te han defraudado. Y entonces cada vez te vas volviendo más aislado, no crees, no confías, y eso te lleva también a una relación con Dios que es una relación de desconfianza con Él. Cuando algo no lo entendemos, enseguida dudamos. Cuando algo no sale como hemos previsto, enseguida entramos en crisis. Esto es soberbia. La Santísima Virgen nos dice cómo tenemos que pisar la cabeza de la serpiente en este punto.
nos lo dice en todo, pero en este punto. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, yo me fío. No fiarse de Dios, no fiarse de determinadas personas, quizás sea sabio, porque te han engañado y tienes que ser prudente. Bueno, pero no fiarse de Dios, querer tenerlo todo atado y bien atado, querer tener seguridades sobre tu presente y sobre tu futuro, o sobre el presente y el futuro de los tuyos, es un pecado de soberbia. Y creo que ahí hay mucho que trabajar. Es un pecado de soberbia no decirle a Dios, yo confío en ti. No entiendo, yo me fío. No sé qué va a pasar, no lo sé, pero yo me fío. Vuelvo a decir el ejemplo del tabaco con respecto a la penitencia. Vale, que habrá personas a las cuales dejar de fumar no les represente nada y a otras dejar el dulce tampoco. Habrá personas que no tengan ningún problema en confiar en Dios cuando no saben qué puede ocurrir mañana, y a otras personas, hablo de mí desde luego, nos cuesta mucho. Necesitamos un suelo firme. Tienes un bulto en el pecho. Vas al médico, tiene que hacerte la biopsia, puede ser un cáncer, puede no serlo, puede ser grasa. Es un momento para decirle a Dios, yo me fío, yo confío. O una tos extraña, o tantas cosas. Yo confío. Yo me fío de ti, Señor, yo confío. Y no hacerlo, y no lo hacemos no solo si le decimos a Dios, yo no me fío de ti, eso no, generalmente no se lo decimos, sino no lo hacemos, no nos fiamos de Él cuando estamos nerviosos. Entonces estamos en la práctica desconfiando de Dios. Y sin darnos cuenta, estamos cometiendo un pecado de soberbia. No será quizá de confesar porque no somos conscientes de que estamos cometiendo un pecado de soberbia, pero es un pecado de soberbia. Yo me fío de ti, yo confío en ti, Señor, confío en ti. No sé qué va a pasar conmigo, con mis hijos, con la iglesia, con mi patria, con el mundo, con la guerra, no sé qué va a pasar. Yo confío en ti, Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Es tan importante hacer este ejercicio diariamente, en lo poco, entrenándose para cuando llega lo mucho, ser fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho, que bastaría este ejercicio de fiarnos de Dios para vivir permanentemente en paz. Y la paz es la auténtica, la única felicidad. Yo, Señor, confío en ti. No sé qué va a pasar a mi hijo, no sé qué va a pasar en mi país, no sé qué va a pasar. Estoy en tus manos. Yo, Señor, confío en ti, yo me fío de ti. Si notamos que esto no sucede, que no tenemos esa paz, hay que examinar la conciencia, porque el fondo es un pecado de soberbia de que no nos fiamos de Dios. No es fácil fiarse en determinadas circunstancias que son muy adversas. Por eso digo, hay que entrenarse en lo poco para poder dar la medida cuando llega la hora difícil. Otra soberbia, ligada a esta, la soberbia de querer entenderlo todo, que se expresa a través de una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué le pasa esto a esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La Virgen María nunca preguntó por qué. Nunca. Nunca le dijo a Dios, Padre, ¿por qué he llegado a Belén y tiene que nacer mi niño en esta cueva inmunda? ¿Por qué
apenas con unos meses, tenemos que salir huyendo hacia Egipto. ¿Por qué, si es el Hijo de Dios, tenemos que estar viviendo en esta cueva de Nazaret? ¿Por qué se muere San José? ¿Por qué se mueren su papá y su mamá, San Joaquín y Santa Ana? ¿Por qué mi hijo me deja y se va por ahí a evangelizar y todo son noticias extrañas, que si le van a matar, que si hace milagros, que si le critican, que si los fariseos? ¿Por qué le crucifican? ¿Por qué le matan? Es soberbia. Y está basado en nuestro instinto, el querer saber por qué. También Jesús pregunta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero a continuación dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, me fío de ti. Jesús entra en la historia humana. Es segunda persona de la Santísima Trinidad, eterno, pero se hace hombre porque una mujer dice, me fío, y sale de la historia humana, muere. Es verdad que su resurrección es también una presencia en la historia humana, pero desde ese punto de vista de alguien vivo, físico, sale de la historia humana diciendo la misma palabra. De otra manera, en tus manos encomiendo mi espíritu, me fío, me fío. Por lo tanto, es soberbia, como he dicho antes, no fiarse de Dios, y es soberbia alejarse de Dios cuando no entendemos el por qué lo que ocurre. No es soberbia preguntarlo, Jesús preguntó. Lo que es soberbia es preguntar y no fiarse. No entiendo, me fío. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué? No lo sé por qué. No lo sé. Dios sabe. Dios sabe el por qué. Creo que todos, sobre todo cuando ya tenemos unos cuantos años, tenemos experiencia de que cosas que no entendimos en su momento han resultado extraordinariamente beneficiosas y que situaciones que nos parecieron incluso injustas después se han convertido en bendiciones. ¿Qué habría ocurrido si entonces las cosas hubieran salido como yo pensaba que tenían que salir? La situación habría sido posiblemente desastrosa. En cambio, aquello salió mal, yo no lo entendí y le dije a Dios, pues tú sabes, mejor que yo, tú sabes. Por lo tanto, esta pregunta del por qué pasa esto es un pecado de soberbia si no va seguido de un yo me fío. A mí no me tienes que dar explicaciones. Yo soy la esclava del Señor. A mí no me tienes que dar explicaciones. Ya está. Yo soy un soldado del ejército y el general dice por aquí y yo no tengo que estar diciendo ¿y por qué por aquí y no por allí? Porque si el general tuviera que estar explicando a cada soldado el por qué por aquí o por allí, bueno, sería imposible hacer absolutamente nada. Y eso hablo en términos militares, no digamos en el gobierno de una fábrica o incluso en una familia. Aceptar el misterio es un acto de confianza en Dios. No aceptar, el no entender, es un acto de soberbia. Señor, yo no entiendo. Si me quieres dar una explicación, te digo ¿por qué? Te pregunto. Y si no me quieres dar una explicación, no te preocupes. Yo no entiendo, pero tú eres Dios y yo no soy Dios. Yo me fío de ti, yo confío en ti. La soberbia de querer tener el control de la propia vida y de la vida de los demás. Vamos avanzando, como veis, en este pecado de soberbia. Querer tener el control. Cuando tienes planes, que es inevitable tener planes, a mí me gusta mucho hacerlos,
planes. Intento tener siempre un plan A, un plan B y si puedo incluso un plan C, porque tengo responsabilidades, porque, bueno. Pero ahí hay también el riesgo de la soberbia. ¿Cuándo se presenta la soberbia? Cuando al no salir las cosas como tú habías planeado, te enfadas con Dios, o te enfadas con esa persona, o te enfadas con la vida, o te enfadas contigo mismo. Pero esto yo no lo tenía previsto. Eso es soberbia. Pues claro que no lo tenías previsto. No tenía previsto. Pues tienes que adaptarte. Tienes que sacar partido de lo que te ha quedado. Se ha derrumbado tu mundo, pues con los ladrillos esparcidos por el suelo, intenta construirte no la gran casa que había, pero al menos un sitio donde puedas guarecerte. No puedes tener el control de ti y no puedes tener tampoco el control de los tuyos. Tienen que vivir su vida. Tú has hecho lo mejor que has sabido, que ni siquiera quizá, ni siquiera lo has hecho. Bueno, pero suponte que lo has hecho lo mejor que has sabido y que por tu parte no tienes nada que reprocharte sobre la educación que has transmitido a los tuyos. Suponte ese caso. Bueno, yo creo que todos tenemos siempre algo de que pedir a Dios perdón, porque nadie es perfecto, tampoco como padres o educadores lo somos. Pero tú suponte que has sido perfecto, el mejor padre del mundo y que no tienes nada que reprocharte, ¿vale? Y luego sale lo que sale. Pues sale lo que sale, porque ellos tienen que vivir su vida. Aunque lo hagan mal, que no tendrían que hacerlo mal, y que te duele enormemente que lo hagan mal, y que sabes por tu experiencia que les está haciendo daño o les va a hacer daño ese comportamiento. Y que eso que están haciendo es un comportamiento equivocado, y no me refiero solo desde el punto de vista moral, sino también desde el punto de vista, a veces incluso económico o de relaciones. ¿No? Esa persona no le conviene, va al fracaso, esto es un desastre. Y ahí hay un punto de soberbia, de querer controlarlo todo, de decir, mira, Señor, yo he hecho todo lo que he podido. Seguramente podía haberlo hecho mejor, nadie nace sabiendo. Bueno, he hecho lo que he podido, yo te lo entrego. Rezo, ofrezco sacrificios, te lo entrego. En tus manos está. Tú le amas más que yo, tú sabrás, Señor, yo he hecho lo que he podido y ahora yo te lo entrego. Ese querer controlar, seguramente más presente en unas personas que en otras, es soberbia, pero ¿quién te has creído que eres? Y ligado a esto, dentro de este mismo pecado de soberbia, no solamente querer controlar, sino también querer facilitar al otro la vida. Facilitar en el sentido de hacérselo todo fácil para que no tenga que preocuparse de nada. Querer darle al otro la felicidad, pensando que la felicidad es, pues, que tenga una buena casa o un buen coche, una buena carrera, o que se case con la persona que a ti te parece que es la ideal para él o para ella. Vamos a ver que la felicidad no se la puede dar nadie a nadie, porque la felicidad solo la puede dar Dios. Nadie puede hacer feliz a nadie. Solo Dios puede hacernos felices. Lo que nosotros podemos y debemos hacer es contribuir a la felicidad del otro. Contribuir. Pero no controlar, pensando que nuestra forma de ver la felicidad es de verdad la felicidad. Creo que es algo conocidísimo, estudiadísimo. Los psicólogos lo dicen todos, que las generaciones más jóvenes no están acostumbradas a luchar.
Ahora está cambiando la situación, porque por primera vez, después de décadas de continuo crecimiento, se está produciendo el hecho de que hoy los jóvenes no viven tan bien como viven sus padres, porque no tienen trabajo muchos de ellos, el precio de los alquileres o de las compras de los pisos está por las nubes y se encuentran en situaciones peor que la que vivían en su hogar. Y esta es una de las causas por las cuales no se van de su hogar, porque ¿a dónde van a ir? Mantienen relaciones sexuales con quien quieren, pero no las hacen estables porque no tienen dónde ir. Esto es fruto también en parte de una sociedad que no ha enseñado a esos jóvenes a luchar en la vida. No digo a obrar mal, con picardía o sin escrúpulos, sino a luchar en la vida. Es decir, que no puedo y no debo quitarte todos los problemas, porque te hago un inútil. Aunque mi intención sea buena, aunque mi intención sea facilitarte la vida, darte los medios para que seas feliz, estoy haciéndote daño. Nunca le agradeceré a mis padres lo suficiente que desde muy pequeño me pusieran a trabajar. Desde niño ya iba a trabajar con ellos a la tienda. Desde niño siempre me llevaron a trabajar. Venía del seminario de vacaciones y me ponían a trabajar. Fue la mejor formación que me pudieron dar. Enseñarme a trabajar, enseñarme a ahorrar, enseñarme lo que costaba ganar el dinero. Cuando ha habido una educación permisiva, con buena intención, en el fondo lo que ha habido es un pecado de soberbia. De soberbia porque tú piensas que puedes controlar la vida de los demás, y de soberbia porque tú piensas que puedes hacer feliz al otro. Ayúdale, debes ayudarle, pero no se lo hagas todo tan fácil que hagas de esa persona un parásito, que al final, cuando se encuentra con una dificultad, se viene abajo y emprende caminos de huida con la droga, o con el alcohol, o con la pornografía, o caminos de huida con el suicidio, caminos de huida con las depresiones, con los problemas psíquicos, porque han vivido en un contexto donde todo se les daba, movido por el amor de sus padres, que sin querer estaban cometiendo un pecado de soberbia. Y cuando ese contexto ya no puede dar más de sí, entonces se encuentran incapaces de afrontar la vida. Creo que cada uno puede pensar en que se ha equivocado, y lástima que muchas veces no se pueda volver atrás. Pero al menos uno tiene que pensar si ha obrado mal, en corregirse e intentar no hacerlo. Cuando la educación que damos, movidos por el amor, es tan permisiva, en el fondo es una educación controladora y también es una educación soberbia porque piensas que tú puedes salvarle la vida al otro. No, tú debes ayudar. Hasta ahí, hasta ahí. Ayuda, hasta ahí, hasta ahí. Tú no puedes resolverle la vida a nadie porque tú no eres Dios. No puedes resolverle la vida a nadie. Puedes ayudar, debes colaborar. Empezando por la oración, con tu ejemplo. Y después, Señor, yo confío. Es decir, mira, tendrá que darse golpes en la vida. ¿Aprenderá? Pues no lo sé, no sé si aprenderá. A lo mejor no aprende nunca. Y se da golpe tras golpe y nunca aprende. Pues es posible. Pero no puedo vivir su vida, no puedo y no debo.
Y pensar que puedo controlar con buena intención al otro es un error y es un pecado de soberbia. Otro pecado de soberbia, otra forma de manifestarse la soberbia. No aceptar los límites nuestros, no aceptarlos. Por ejemplo, los límites de la edad, las enfermedades. Cuando vienen, hay personas, conozco personas maravillosas, y cuando llega la enfermedad, cuando, como decía José Luis Martín Descalzo, cuando el dolor llama a tu puerta, lo afrontan de una manera extraordinaria, ejemplar. Para todos es doloroso el dolor, pero es que para algunos, o para muchos, el dolor es percibido como una injusticia. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Eso es soberbia. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que vas a vivir eternamente sano, joven, sin envejecer, sin arrugas? ¿Quién te ha contado esa historia? Entonces, ¿por qué te sorprende que te cueste más subir escaleras, que tengas un problema de audición o de vista, que andar como antes andabas ahora te represente una fatiga, o cosas mucho peores, que seas frágil y tus huesos estén descalcificados y se te rompa la cadera? No es que te caes y se te rompe, sino que se te ha roto y por eso te caes, o que tengas un cáncer. Es la vida, es la vida. Y eso, ese deterioro, que puede ser prematuro, que a veces es un deterioro prolongado, terrible. Pienso, por ejemplo, los enfermos del ELA, ¿no?, que van viendo cómo su cuerpo se paraliza. A veces es un deterioro que viene en una edad juvenil todavía, otras veces llega con el paso de los años. Esto es doloroso siempre, para cualquiera. Lo que no debería de ser nunca es un motivo de enfado con Dios. Lo que no deberíamos hacer nunca es considerar eso como una injusticia y ponerle en la cuenta de Dios como culpable que nos pase eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la injusticia? Es que no sabemos, todos nosotros, no sabemos que vamos a morir. No sabemos la edad en que moriremos. No sabemos cómo ocurrirá. Pero por favor, lo sabemos todos que vamos a morir. Tenemos, como los productos que compramos en el supermercado, tenemos una fecha de caducidad. Y además hay que estar preparado para eso. Pero cuando vemos que no podemos controlar nuestra vida, lo que no debemos hacer es considerar eso como una injusticia, porque esa es la soberbia. Que el dolor te duele, ¿a quién no? ¿A quién no? Que experimente que ese dolor como un dolor doble, el dolor en sí y la sensación de injusticia porque tiene que ser dolor, eso es la soberbia. Pues es normal. Voy a buscar la terapia mejor para mí, para los míos. En fin, voy a intentar calmar el sufrimiento. Pero forma parte de la vida. Forma parte de la vida envejecer y forma parte de la vida morir. Estos días, cuando he cumplido años, la semana pasada, ha sido una experiencia interesante porque me voy acercando a una edad en la que jamás pensé que podía llegar. Afortunadamente estoy llegando. No sé si llegaré del todo, pero siempre ves eso como algo lejanísimo, ¿no?
Y está ahí, ya. Si Dios me da un año más de vida, cumpliré 70. 70. ¿No? Me parece una cifra increíble, ¿no? Dice 70. Bueno, algunos de vosotros diréis, pues yo tengo más, ¿no? Bueno, y haciendo la oración cada día, muchos días, mirando el Santísimo en la capilla en Roma, pensaba mi fecha de caducidad, que no sé cuál es, está cada día más cercana. ¿Cuánto? ¿10 años? ¿20? Es una fecha de caducidad. Un día moriré. Ha muerto mi mamá, ha muerto mi papá, ha muerto mi hermana. ¿Me tocará? Y no puedo evitar recordar el aspecto de mi hermana muerta, o el aspecto de mi madre o de mi padre muertos. ¿Me tocará? ¿Me tocará? Todavía estaré allí y ya no estaré allí. Y, me preguntaba a mí mismo, ¿estás preparado? Me acordaba de Santa Teresa y de San Pablo. Para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. Y hablando con Jesús en la oración, le cantaba sin pronunciarlo porque cantó horriblemente, pero se lo cantaba sin palabras. Una canción de cuando yo era joven, que seguramente algunos de vosotros os acordaréis. No la voy a cantar, pero voy a decir las palabras. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Esto es algo que debemos hacer. No experimentar la edad como una maldición o como una injusticia. No experimentar la enfermedad como algo que se nos escapa de nuestro control. Pero bueno, ¿cómo puedo estar enfermo yo? No, sino como una oportunidad para ponernos delante de lo esencial, que es Dios, y decirle lo que le han dicho los santos. Vivo sin vivir en mí, que tan alta dicha espero, que muero porque no muero. Eso nos han enseñado los grandes místicos españoles, o San Pablo. Y decir, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Cuando llegue la hora, que te pueda decir lo mismo, solo pienso en ti. En lugar de eso, si tú, ese acercarse la hora, tempranamente, porque es una enfermedad que se presenta cuando todavía eres joven, oye, un accidente de tráfico lo tiene cualquiera, ¿eh? En cualquier momento, lo experimentas como una injusticia y te revuelves contra Dios, eso es soberbia. Ligado a esto, ligado a ese control que queremos tener con buena intención, pero en el fondo soberbio, ligado a esto está ese pretender que todo gire en torno a nosotros. Ser el centro del universo. No sé si tenéis en la mente aquel dibujo de Leonardo da Vinci, que es un círculo, y en el círculo hay dibujado un hombre con los brazos y las piernas abiertas, los brazos y las piernas en distintos signos de apertura, siempre dentro del círculo. ¿Eso qué representa? Que el hombre es el centro del universo. El hombre es el centro. Antes Dios era el centro. La tierra, pensaban los antiguos, porque era lo que sus sentidos les decían, la tierra giraba alrededor del sol. Dios era el centro. Después Dios fue sustituido por el hombre. El hombre es el centro del universo. El hombre es la medida de todas las cosas, dicen. Nosotros decimos, el hombre Dios, Jesucristo es la medida de todas las cosas, no el hombre, sino el hombre Dios, Jesucristo. El hombre Dios es el centro del universo. Ahora, ese hombre centro del universo ha sido sustituido por el yo. No es el hombre centro del universo, sino yo.
ser humano, soy el centro del universo. Esto es soberbia. ¿Y eso qué significa? Que tú quieres que todos giren alrededor tuyo, que tengan contigo la relación que tú quieres tener, no la que ellos quieren tener, sino la que tú quieres, la que tú necesitas. Y que cualquier cosa se haga en función de tu gusto, de tu necesidad, de tu capricho, o a veces incluso de tu pecado. Y hay que examinar honestamente nuestra conciencia sobre este punto, porque no somos el centro del universo. Mi mujer, mi marido, mis padres, mis hijos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, no están para darme gusto a mí. No son satélites que giran alrededor mío, que soy el sol, y que existen en la medida en que me son útiles, y si no, los aparto de mi vida. Esa frase que tantos usan para romper su matrimonio: ya no siento nada por ti, ya no me aportas nada, está reflejando ese pecado de soberbia. Yo soy el centro. Si tú me eres útil, porque me aportas lo que sea, una amistad que es útil porque tiene contactos, porque o desde el punto de vista afectivo, o desde el punto de vista sexual, o desde el punto de vista económico, entonces, como yo soy el centro, mantengo esta relación contigo. Si no soy el centro, si no me eres útil, no tiene nada que ver conmigo. Te aparto de mi vida. Y te aparto de mi vida a veces así, con el divorcio. Otras veces de forma tan cruel como el aborto, o como la eutanasia. Te aparto de mi vida. ¿Por qué? Porque no me aportas nada. Al contrario, vienes a complicarme la vida. Ese bebé que va a nacer te complica la vida. Te aparto de mi vida. Te aparto, porque yo soy el centro. O el anciano, el enfermo, me complica la vida, me exige tiempo, dedicación, dinero, esfuerzo. Como yo soy el centro, te aparto de mi vida con la eutanasia o abandonándote simplemente. Esto es soberbia. Es soberbia querer que todo gire alrededor tuyo. Y hay que hacer este examen de conciencia honesto en nuestras relaciones con Dios y con el prójimo, para ver si, quizás sin darnos cuenta, algo que no va bien en esa relación se deba a que queremos que todo gire en torno a nosotros. Esta relación no me satisface. ¿Por qué? Porque esa persona no me da lo que yo necesito. ¿Y si no te lo puede dar? Porque no es capaz, porque no puede, o quizá porque no quiere y tiene derecho a ello. ¿Por qué tiene que hacerse como a ti te gusta todo? Esto es soberbia. Última manifestación de la soberbia. Esta está mucho más relacionada con lo que empecé diciendo a propósito de la situación de la Iglesia hoy. Y hay que volver al inicio. Me refiero que hay que volver al pecado original. El pecado original, tal y como lo cuenta el libro del Génesis, es un pecado muy interesante. Están en el paraíso, todo va bien, están en el paraíso. Oye, ¿qué más puedes pedir? A ver, en el paraíso, ya está. Pero falta algo. Hay algo prohibido: comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un lenguaje claramente simbólico. ¿Qué significa? Significa que tú no puedes decidir por ti mismo qué es bueno y qué es malo. La ciencia del bien y del mal.
Esa ciencia del bien y del mal está reservada a Dios. Solo Dios, creador, y solo Dios, Padre, porque es el creador y sabe cómo son las cosas porque las ha creado, y porque es tu Padre y te ama, solo Él puede decidir, esto está mal, esto está bien. Y no lo va a decidir por capricho, sino por amor. Lo mismo que el papá, la mamá, le van a decir al niño pequeñito, no meta los deditos en el agujero del enchufe. O, mira, este producto que pone lejía y el niño no sabe leer, no lo puedes beber. Del mismo modo, Dios te dice, esto está mal. Y te lo ha escrito en tu naturaleza, que es lo que llamamos la ley moral natural, tan oscurecida cada vez más en la sociedad en que vivimos, y te lo ha comunicado a través de la revelación. Para eso mandó Abraham, Moisés, los profetas y el final de la revelación, nuestro Señor Jesucristo. Solo Él, porque es el Creador y porque nos ama, puede decidir esto es bueno y esto es malo. El pecado original consistió en una rebelión contra Dios. Y la serpiente, el demonio, utilizó un apetitoso dulce para que mordieran el anzuelo. Si Dios os ha prohibido eso, es porque os tiene miedo. Porque si vosotros decidís por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, no os pasará nada. Os está engañando. Si vosotros decidís por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, seréis dioses. Esta fue la tentación. Y lo hicieron. Decidieron por sí mismos qué era bueno y qué era malo. Ese es el problema de raíz en Alemania. Ese es el problema de raíz en nuestra sociedad, que es profundamente soberbia. Esto es lo que Benedicto XVI, con esa luz que tenía, con esa sabiduría tan especial y tan profunda, decidió cómo el relativismo, con su consecuencia inmediata, la dictadura del relativismo, porque todo aquel que se atreve a decir no es cierto, las cosas son buenas por sí mismas y malas por sí mismas, la verdad existe y la mentira existe, todo ese es considerado un nazi, un dictador, un antidemócrata, un intolerante. Y entonces viene la dictadura del tolerante. La dictadura del tolerante que se expresa en esa frase del año 68, la Revolución de París y antes de México. Prohibido prohibir. Pero oiga, ¿cómo puede usted prohibir? ¿No se da usted cuenta de que si me prohíbe prohibir ya está usted prohibiendo? Los tolerantes son dictadores. Y a veces son dictadores asesinos. No solamente dictadores porque te enmudecen o te critican si hablas o te suprimen tu canal de YouTube o lo que sea. No, a veces matan también. Y creo que ejemplos hay continuamente. El relativismo es el pecado original. Y eso se debe a la soberbia de querer ser dioses. ¿Cómo vencemos todas estas tentaciones, todas estas manifestaciones de la soberbia? Vuelvo a la Virgen María. Hay algo que quizá no nos damos cuenta, es que Eva no tenía el pecado original. Eva fue creada sin el pecado original, igual que Adán. Por lo tanto, hasta el día en que comió la manzana, en que desobedeció a Dios porque quería ser diosa, y Adán lo mismo, hasta ese día no tenía pecado. Habría que decirlo así, era hasta ese momento inmaculada, sin mancha. La Virgen María también. La Virgen María es inmaculada por gracia, por don,
porque de ella debía nacer el Redentor, es inmaculada como Eva. Teóricamente, también podía haber pecado. Si Eva inmaculada peca, también, teóricamente, la Virgen María podía haber pecado, porque Eva inmaculada, Eva sin pecado, comete el primer pecado. La entrada en el mundo del pecado se produce porque una mujer quiere ser diosa. Estoy comparando a Eva con María, por eso digo mujer. También se puede decir, del mismo modo, un hombre quiere ser Dios. Una mujer quiere ser diosa. Y la Virgen María lo que quiere es ser esclava. ¿Qué diferencia? Una mujer, un hombre, quiere ser dioses, la soberbia. Una mujer, la Virgen María, quiere ser la esclava del Señor. Y no pretende otra cosa. Cuando ella se presenta a sí misma de esta manera, nos está diciendo cómo tenemos que ser y cómo tenemos que vencer el pecado de la soberbia. El primer pecado, el pecado, vuelvo a citar a Santo Tomás, que es peor incluso que el homicidio. Yo me fío de Dios, me fío de Dios, me fío de Dios. Y si pregunto por qué, dado que mi naturaleza me lleva a preguntarlo, si pregunto por qué, a continuación digo lo que tú quieras. Y ayudo, intento ayudar, a veces torpemente, pero sé que no puedo controlar la vida de nadie, que no puedo evitar que las personas que quiero cometan errores, aunque intento evitarlo, pero sé que al final que no lo puedo evitar. Y acepto los problemas de la vida, acepto la cruz como algo que forma parte de la vida, la enfermedad, la ancianidad, lo acepto como algo inevitable porque estoy vivo y eso es un elemento de la vida. Lo acepto y le pido a Dios que me dé la ayuda y la fuerza para llevarlo, porque si no, no puedo. El dolor me asusta muchísimo. Y no pretendo ser el centro de la vida de nadie, y cuando se me escapa esto, recojo velas y digo, un momento, que tú no eres Dios, que tú no eres Dios, tú no eres el centro de nada, solo Dios es Dios, y tú no eres Dios. Y si tengo tentaciones de decidir esto es bueno, esto es malo, digo, un momento. El relativismo es el nuevo pecado original. Las cosas son como son, y no como a mí o a la mayoría o a los teólogos alemanes o a quien sea le parece que tienen que ser. Solo Dios es Dios. Cuando el arcángel San Miguel se levanta contra Satanás y le derrota, lo hace con esa frase de ¿quién como Dios? Nosotros tenemos que decirle la frase de la Virgen, soy la esclava, el esclavo del Señor. No tengo nada que preguntar. Solamente pedir ayuda para obedecer, para aceptar, para no entender y seguir adelante, y para decirle a Dios todos los días, a veces, muchas veces durante el día, Señor, yo me fío de ti. Que así sea.